Atendiendo a que podamos conocer o predecir las consecuencias de una acción, podemos clasificar las mismas entre experimentos deterministas y aleatorios. Los primeros se dan cuando a partir de la ejecución de una acción y bajo las mismas condiciones sabemos con exactitud qué resultado van a dar antes incluso de realizar dicha acción. Dicho de otro modo, dadas unas condiciones concretas, una acción dará lugar siempre al mismo resultado. Un ejemplo de esto es cuando soltamos un objeto con cierto peso y desde cierta altura. Sabemos que ese objeto va a seguir siempre una trayectoria hacia abajo, es decir, sabemos que siempre va a caer. Siempre que estemos realizando el experimento bajo las mismas condiciones de gravedad, por supuesto. En cambio, un experimento de tipo aleatorio es aquel en el que, tras repetirlo varias veces y bajo las mismas condiciones, el resultado puede variar de muy diversas maneras, de forma que no podemos saber con exactitud el resultado de antemano. Podemos únicamente limitarnos a predecirlo. Un ejemplo de esto es cuando lanzamos una moneda o un dado con un número de caras determinado. Siempre que las caras de ambos objetos tengan el mismo peso, no podemos saber de antemano si la moneda caerá en el lado de la cara o el de la cruz, o si el dado caerá en cualquiera de las caras rotuladas con un número o con un símbolo. La probabilidad es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar en qué grado podemos predecir esa clase de experimentos en base a la proporción o razón entre el número de casos en los que el resultado que esperamos se muestre favorable a suceder entre el número de casos o comportamientos posibles que pueden tener las consecuencias de la acción realizada. En el caso de la moneda, siempre esperaremos un único resultado posible, o cara o cruz. Como la moneda tiene dos caras, solo hay dos posibles resultados, con lo cual, la probabilidad de que salga, pongamos el caso, una cara es de 1 entre 2, o dicho de forma formal, vamos a aprovechar el ejemplo del dado para introducir una serie de conceptos fundamentales. Para ello, elegiremos el clásico dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Sí, existen dados de más y menos caras. Los hay de 3 y hasta de 100 caras. Los que seáis roleros como yo lo sabréis. Al total de caras que puede mostrarse al tirar el dado lo denominaremos espacio muestral. Para representarlo, utilizamos una notación propia de la teoría de conjuntos, a saber, este espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. A cada uno de los elementos del espacio muestral se le denomina muestra. Si ahora apostamos que va a salir, por ejemplo, el número 6 y tiramos el dado, estamos provocando lo que en probabilidad se conoce como suceso, y es el conjunto de sucesos favorables de un experimento. El suceso no es más que un subconjunto del espacio muestral. En nuestro caso, el suceso es el número 6. Si en lugar del 6 hubiéramos apostado porque en la tirada se mostrara un número par, el suceso sería el siguiente: un conjunto formado por los números 2, 4 y 6, los cuales son los números pares de un dado de 6 caras. Ahora, para calcular la probabilidad de que se produzca cada suceso propuesto simplemente, tenemos que dividir el número de sucesos favorables respecto al espacio muestral, tal como vemos en el ejemplo. ¡Voilá! Ya tenemos calculada la probabilidad de sacar un 6 en un lanzamiento y de sacar pares en otro lanzamiento. En el primer caso, es de 1 entre 6, o si lo pasamos a porcentajes del 16,67% redondeando. En el caso de que salga par, hay una probabilidad de 3 a 6, o simplificando, de 1 a 2, en porcentaje del 50%. Fácil, ¿no? Ahora vamos a tratar los conceptos que tenéis en los apuntes, con el ejemplo dado, por supuesto. Suceso seguro siempre se verifica,
Por ejemplo, sacar un número entre el 1 y el 6. Tú cuando tiras un dado siempre vas a sacar un número. Otra cosa es el número que salga, pero siempre va a haber un número. Suceso imposible. Nunca se verifica. La probabilidad de ese suceso es 0. Por ejemplo, sacar un 7 o no sacar ningún número. ¿Vale? En un dado de 6 caras evidentemente no va a salir un 7 nunca, porque no está. Un suceso complementario, que está representado por la expresión 1 menos la probabilidad de ese suceso, es básicamente lo contrario al propio suceso. Es decir, el complementario de sacar un 1 es sacar cualquier otro número que no sea 1. Asimismo, sucesos incompatibles son aquellos que no pueden presentarse a la vez. Por ejemplo, no puedes sacar un 2 y que éste sea impar. Ahora vamos con dos conceptos útiles para entender cómo se produce el cálculo de probabilidades. Y es que el cálculo de la probabilidad de que saquemos par en un dado de 6 caras también podemos considerarlo de otro modo. ¿Qué números son pares? Está claro que el 2, el 4 y el 6, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que salga un 2? ¿Y un 4? ¿Y 6? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que pueda salir 2, 4 o 6? Esa O es importantísima, porque lo que estoy preguntando es la probabilidad de que salgan cualquiera de estos tres números en el mismo lanzamiento. A este concepto se le conoce como unión de conjuntos y se le representa como una U. Con respecto a la unión, hay dos conceptos también importantes, lo que llamamos conjuntos disjuntos y no disjuntos. Básicamente, y para no liar la madeja, una serie de conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común. En el momento en el que dos conjuntos tienen elementos comunes, entonces decimos que no son disjuntos. Es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de hacer el cálculo de la unión de varios conjuntos, y vamos a ver por qué. En general, la probabilidad de la unión de varios conjuntos es la suma de los elementos de todos esos conjuntos dividido entre el espacio muestral total, siempre que los conjuntos sean disjuntos. En nuestro ejemplo, el conjunto que incluye al número 2, el que incluye al número 4 y el que incluye al número 6 son todos disjuntos, es decir, no tienen elementos comunes. Con lo cual, la probabilidad de la unión de todos ellos es un sexto más un sexto más un sexto igual a 3 sextos, simplificando un medio. Si os dais cuenta, la probabilidad de que en la tirada salga un 2 o un 4 o un 6 es, en esencia, la probabilidad de que en la tirada salga un número par. Fácil también, ¿no? Pero, ¿qué habría pasado si los conjuntos no hubieran sido disjuntos? Antes de explicarlo, quiero que veáis otro concepto importante en relación al cálculo de probabilidades. Imaginaros ahora que tiro el dado 3 veces, y quiero calcular la probabilidad de que salga un 2 primero, luego un 4 y luego un 6. La conjunción y es importante en este caso porque, a diferencia del caso anterior, quiero calcular la probabilidad de que salga 2, 4 y 6 en 3 tiradas consecutivas, en ese orden. A esa conjunción, la Y, se le conoce como intersección y se representa por este símbolo. Para calcularlo, tenemos que nuevamente definir dos conceptos fundamentales, dependencia e independencia de sucesos. Decimos que dos sucesos son dependientes si que se dé el primero influye en el segundo. Por ejemplo, imaginaros que tengo una serie de fichas de dominó consecutivas. Si tiro la primera ficha y con ella empujo la segunda, caerá también esa, y así sucesivamente. En este contexto, que caiga la segunda ficha depende que caiga la primera, que caiga la tercera depende que caiga la segunda. Y así, amigos, es como tenemos el fundamento del evento del Mr. Dominó. En el caso del lanzamiento de dados, el hecho de que tires una vez y salga un 2 no influye en lo que salga el segundo, tercer, cuarto o 18º lanzamiento.
Si pensáis que sí, estaréis cayendo en una cuestión psicológica muy frecuente y con la que juegan, nunca mejor dicho, todos los casinos del mundo para que te gastes los dinericos. Es la llamada falacia del jugador, que es, en esencia, creer que porque ha salido un mismo resultado de forma consecutiva en una serie de sucesos aleatorios, en el siguiente suceso aleatorio no va a salir dicho resultado. Nada, y digo nada, garantiza que si has lanzado 10 veces una moneda y te han salido 10 caras, el 11º lanzamiento tenga que salir cruz. Creer lo contrario es caer precisamente en la falacia del jugador. Dicho esto, entonces, nuestro ejemplo trabaja con sucesos aleatorios independientes. La probabilidad de varios sucesos independientes se calcula mediante el producto de las probabilidades de cada suceso. En el ejemplo, y considerando que el lanzamiento de varios dados de manera consecutiva son sucesos independientes, no me caigáis en la falacia del jugador, por favor. La probabilidad de que salga un 2, un 4 y un 6 en ese orden es la probabilidad de que salga un 2 por la probabilidad de que salga un 4 por la probabilidad de que salga un 6. Es decir, un sexto por un sexto por un sexto. Es decir, 1 partido entre 216 o 1/216 avos, o si lo pasamos a porcentaje, el 0,4%. Muy poco, ¿verdad? Pero no imposible. Simplemente poco probable. Ahora sí estoy en disposición de explicar qué sucede cuando dos conjuntos no son disjuntos. Podemos considerar la intersección entre dos conjuntos como el conjunto de los elementos que están en ambos, es decir, aquellos elementos que son comunes a ambos. Se dice que dos conjuntos son disjuntos si el conjunto intersección corresponde al conjunto vacío, que es lo mismo que decir que no tiene en común ningún elemento. Sin embargo, dos conjuntos no son disjuntos cuando tienen elementos en común, es decir, el conjunto intersección no está vacío. ¿Qué hacemos entonces para calcular la unión de conjuntos? Pues añadir otro factor en la ecuación. Seguiremos sumando todos los elementos de cada conjunto, sí, pero luego restaremos aquellos elementos que sean comunes a ambos. Es como si tuviéramos una bolsa con 3 canicas de colores verde, rojo y azul, y otra bolsa con 4 canicas de colores amarillo, naranja, azul y rojo. Entre las dos bolsas hay 7 canicas, pero si queremos fijarnos en cuántos colores hay en total, tendremos que restar las canicas que tengan el mismo color en ambas bolsas, es decir, el rojo y el azul. Al final, por tanto, nos quedan 5 colores en total y no 7, porque hay 2 canicas cuyos colores son comunes a ambas bolsas. Por cierto, al conjunto que formarían las canicas rojo y azul se le consideraría el conjunto intersección entre ambas bolsas. Eso también es fácil de entender, ¿no? La cosa se puede complicar aún más si consideramos más conjuntos, pero aquí no estoy para hacer el más difícil todavía, sino para que entendáis a fondo la probabilidad. Con todos estos conceptos ya estamos en disposición de entender qué son las dos fórmulas que tenemos a continuación, la probabilidad total y el teorema de Bayes. Pero eso lo veremos en otro vídeo. ¡Hasta luego!